bienvenidos mis queridos a una entrega más de Vida de Noticias. Hoy para nosotros es un placer recibirlo y poder abordar temas familiares muy sensibles, muy importantes, yo diría que trascendentales. Estamos en vacaciones escolares y qué propicio este momento quizás para prepararnos para lo que viene con nuestros niños cuando entren de nuevo al colegio, cuando regresen a clases. El tema de hoy es, por supuesto, cuando le muestro esto, usted se imaginará cuál es el personaje que nos va a acompañar hoy. Además, era una deuda personal que tenía con él porque no pude acompañarlo el día del lanzamiento de su libro, precisamente por estar con mis niñitas. Este libro se llama Si los pupitres hablaran, cómo prevenir y actuar en casos de violencia en centros educativos. El responsable de esta publicación es el señor Oscar Misle, junto al señor Fernando Pereira, muy queridos, personajes conocidos por este tema en nuestro país. Oscar, bienvenido. Encantado de estar acá, como siempre, vale. Qué placer y qué gusto poder compartir estos momentos. Tú sabes que tú eres muy especial para la familia venezolana. Cuando hablamos de estos temas es inmediata la referencia que hacen de ustedes en Secodap. Cuando divulgas esto y que no es el primer trabajo que habla de acoso escolar, yo me imagino que esto quizás aborda el tema con alguna otra profundidad, que se refiere a tópicos específicos por lo que he podido hojear del libro. Pero cuando hablamos de la trascendencia de la violencia escolar, me parece muy importante, Oscar, empezar por definirla. Porque la gente la asocia quizás con el bullying o el acoso o con las peleas entre los muchachos o entre los niños. Pero esto es un poco más grande de lo que creemos. Es mucho más complejo. Fíjate que la violencia es toda agresión de un miembro de la comunidad educativa, cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, a otro o a instalaciones o a equipos. Es la agresión donde cualquier miembro se ensaña contra otro o contra personas o cosas por distintos motivos. Pero eso es violencia, o sea que es todo acto en la cual yo utilizo la agresión para poder resolver conflictos, vengarme o de alguna manera, sí, muchas veces tiene que ver como, es una retaliación contra algo que está pasando. O delimitar poder. O delimitar poder, sí, así es. Que a veces es una de las causas más extrañas. Fíjate que hay otro tema de definiciones aquí y es marcar la brecha entre el acoso solamente y la violencia física. Delimitemos esto muy bien. Qué buena pregunta, porque tenemos una confusión con eso. Permanentemente nos llaman, mira, tengo una situación de acoso. Cuando digo permanentemente son 2 solicitudes diarias a Secodap, porque hay un tema de violencia escolar en cualquiera de sus formas. Entonces, ¿qué es acoso? ¿Qué es acoso escolar? Acoso escolar es toda acción donde un estudiante, de manera repetida, reiterada, intencionada, se mete con otro para hacerlo sufrir, no para hacerlo reír, para hacerlo sufrir delante de un grupo de estudiantes para poder adquirir poder, popularidad y control. Entonces, fíjate lo que está en juego. Es intencionado, quiero hacer sufrir al otro, utilizo el poder como recurso, me valgo del miedo como herramienta, lo hago de manera permanente y el éxito lo obtenga mientras peor se sienta el otro. O sea que estamos hablando de violencia. Cuando hablamos de acoso escolar estamos hablando de una forma de violencia. No es una cosa de muchachos, decimos que toda la vida eso ha existido, es verdad, ha existido toda la vida. Lo que pasa es que no tenía nombre hasta que le pusieron el nombre del bullying. Entonces la gente dice, es que está de moda porque el bullying es nuevo. Tiene 35 años. Dan Olbus, que fue el que lo bautizó por ponerle un noruego en Noruega, hace 35 años ya. Entonces es importante diferenciarlo. Es una forma de violencia muy cruel, una forma cruel de violencia, porque ¿de qué se vale el estudiante que acosa? Se vale de la vulnerabilidad del otro. Fíjate que no es solo de la condición física. Tú pudieras decir porque es gordo, porque es grande, porque es chiquito, porque es gay, porque es negro, porque es chavista, porque es antichavista. No, es cómo me siento yo frente a esa condición. Porque tú puedes tener 3 estudiantes que tienen la misma condición, el que acosa se mete con uno y el otro le dice, mira, búscate algo más creativo, ¿vale? No, mira, no me hace nada, eso que me dices, que estás haciendo no me dice nada, y se da la espalda y se va. Pero hay uno que cuando se mete con él por su condición se siente mal, se deprime, empieza a rechazar ir al colegio, entonces el que acosa dice, esta es la víctima, este es el vulnerable, por eso es cruel, ¿no? Es aquel que no se puede defender, es aquel que se excluye, es aquel que se siente mal consigo mismo, entonces eso es lo que hace que el ensañamiento sea... Pasa también con las calificaciones, que los malos estudiantes a veces acosan al que sí estudia. Claro, al buen estudiante,
al que tiene alguna propiedad o tiene algún privilegio, o al que tiene alguna habilidad especial. Entonces más bien es eso, es como una especie de envidia, también la envidia como realidad también puede estar detrás del acoso. La gente le llama esto a veces chalequeo y lo Mm, ve, muchas familias lo ven como algo sí, muy sí, sí, normal, como algo a lo que no hay que prestarle demasiada atención y que se puede manejar claro. diciéndole a tu hijo, no vale, no te la cales, defiéndete. Ajá, ajá. Ujú. Fíjate que el chalequeo es la máscara del bullying, del acoso escolar. Bueno, como nosotros somos venezolanos, somos chalequeadores, y los mismos estudiantes te dicen, es que si no existiera el chalequeo no vale la pena venir al colegio, porque no me divierto con los demás, sino a costa de los demás. Fíjate tú, no me divierto con los demás. Y el chalequeo, aún el chalequeo, como lo entendemos los venezolanos, funciona hasta que yo no tenga un mal día, que esté pasando algo en mi vida, que esté molesto, que esté harto de que te metas conmigo, entonces te respondo con una agresión. O sea que el chalequeo, esa forma, si es permanente, si además es focalizada o centrada en un estudiante, lo hago para demostrar mi poder frente al otro que se siente mal, ahí pongámosle bullying. Ese chalequeo se convierte en bullying. Si el chalequeo hace que el otro no se siente mal, el otro se ríe, el otro no siente que lo pone en desventaja frente al grupo, entonces también podemos decir que no es bullying. Pero siempre el chalequeo es el paso preliminar para el bullying o es una forma, un inicio pues del bullying. En la casa, que estamos ahora de vacaciones y tenemos Ajá, tiempo para prepararnos con las herramientas necesarias que nos vas a dar hoy para saber a qué enfrentarnos. Por ejemplo, cuando yo te decía que me preocupaba el niño que entra a primer grado, ok. son los más chiquitos de Ajá, primaria. El que ok, pasa a primer año son los más chiquitos ok, del bachillerato. El que pasa del bachillerato a la universidad se siente el más pequeño ok. de todo aquello, y aquella inmensidad tú sientes que te va a tragar. Todos Ujú, hemos sido niños y hemos vivido eso. ok, Por poner ese pequeño ejemplo donde ujú, puede sentirse el estudiante como en una ok, condición de ok. minusvalía, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta en casa de Ajá, que nuestro hijo está siendo acosado o está siendo víctima de un escenario de violencia escolar? ok. ¿Cuáles son las señales? Si mi hijo o mi hija no quiere ir al colegio, a la escuela, decide que no quiere ir, si se empieza a enfermar, comienza a tener dolores de estómago, gripes recurrentes, alergias inclusive, empieza el cuerpo a gritar lo que la boca calla, empieza a somatizar. Si comienza a bajar su rendimiento escolar, si comienza, se vuelve más callado, más cerrado, no quiere relacionarse con los demás, si de repente empieza a comer mucho o deja de comer, cualquier señal, más bien la suma de las señales, no es que una ya sea un indicio de que está siendo víctima del acoso. Hay que estar atento, pero sobre todo cuando no quiere ir al colegio. Y muchas veces los padres pensamos, es que no seas flojo, yo no sé qué te pasa. Entonces él, como no quiere decir que se está metiendo con él o lo están chalequeando o lo están acosando, por tres cosas, él siente miedo de que su papá le diga o su mamá le diga, usted va y se defiende, usted no se deje fregar. Entonces él siente, si no me he defendido hasta ahora es porque no siento que voy a ponerme en riesgo, pero no puedo dejar mal a mi papá. A veces son los papás, pero también la mamá. Entonces siente culpa. ¿Quién me mandaría a ser como soy? Y empieza a sentir vergüenza de sí mismo. Entonces imagínate esa emoción, vergüenza, Es culpa y terrible. miedo. Terrible. Y además la persona que te pudiera apoyar, que te pudiera comprender, que te pudiera, más bien te pone en riesgo. Y no olvidemos algo, Mariana, y esto es importante, y pasa con mucha frecuencia que detrás de los homicidios entre estudiantes en colegios, sobre todo en colegios públicos, puede y generalmente hay situaciones de acoso escolar. Lo que pasa es que se ve la consecuencia pero no la causa. De repente un estudiante que ha sido acosado, en un momento explota, no es capaz de autorregular sus emociones y le da un mal golpe al otro. O busca un arma de O fuego, blanca. o un arma blanca o algo que pueda hacerle daño al otro. Entonces fíjate tú el riesgo. Y si es un adolescente y tiene más de 14 años y el papá le dice, usted va y se defiende y él está cargado, que revienta y le da un mal golpe al otro y le genera una lesión, entonces tiene que ir al sistema de responsabilidad penal del adolescente porque es un delito. La agresión donde le sacó sangre o le rompió la cara o un hueso, ¿no? Entonces hay que estar atento porque muchas veces usted tiene que defenderse, nos hace olvidar el contexto del país en el que vivimos, en donde la violencia está presente y en donde la forma de resolver los conflictos, utilizando el medio que sea necesario, también está presente. Entonces, como la escuela no está alejada
no es distinta a lo que pasa en la sociedad, tenemos que pensar muy bien si cuando nuestro hijo lo estamos más animando, lo estamos más bien empujando a que él pueda tomar una acción de ese tipo, no lo estamos poniendo en riesgo y puede ser que pueda perder la vida. Están nuestros educadores, Oscar, tú que lo eres, que te formaste allí en la docencia, Okay. preparados para atender esto que está ocurriendo en nuestra sociedad. No están preparados, Mariana. El año pasado escolar visité 19 estados del país. Y no para hacer turismo intelectual ni hacer prevención, no, simplemente porque nos llamaban a SECODAP. Nos llamaban porque tenían el problema. Generalmente te llaman cuando ya el mal está hecho. Cuando hubo una situación que reventó, se nos fue de las manos y entonces cuando acuden porque necesitan que de alguna manera resolver. ¿Qué es lo que tú puedes comprobar? Que es que el docente no está preparado, tal y como para responder tu pregunta. Él no está formado para poder abordar las situaciones emocionales, socioafectivas, las que tienen que ver con violencia. Entonces él se siente desarmado para poder actuar, se siente sin herramientas, pero además tiene miedo también. Tiene miedo de que la familia pueda actuar y él pueda ser la próxima víctima. Pero también es por el enfoque o el sistema educativo que tenemos, que sigue centrando su foco en que los muchachos vayan a la escuela a recibir información, a memorizar contenido, como se hace tradicionalmente desde el siglo XIX. Nosotros fuimos formados, los educadores del siglo XX, con una pedagogía del siglo XIX para trabajar con estos muchachos del siglo XXI. Imagínate tú, ¿no? Con la misma, con una realidad que es distinta. Entonces los maestros dicen, no estoy preparado, no sé cómo contener, no sé qué hacer, no sé cómo actuar, pero a veces ni siquiera reconocer cuando la situación realmente es una situación de un chalequeo que no es un chalequeo donde hay estas características que dijimos, intencional, delante de un grupo, de manera permanente y para hacer sufrir al otro. Entonces es ahí donde tú tienes que darle las herramientas, por eso escribimos el libro, porque el maestro se siente desasistido y muchas veces también, fíjate lo que pasa, es increíble. Tú vas a una reunión de representantes y hay un maestro que es representante, no está como maestro, y su comportamiento y su actitud es distinta a cuando tú vas a una reunión de maestros y estamos hablando del tema. Pareciera que la forma de relacionarse en su casa o asumir el tema es distinto a cuando yo estoy como docente, que tengo otra visión, puedo tomar más distancia del tema. Y no es así, porque cuando a ellos les toca atender a un estudiante que es víctima de acoso, proyecta lo que no ha resuelto en su casa, el temor que tiene de que a su hijo le pase algo, y entonces actúa, no es verdad que actúa objetivamente tomando distancia, sino simplemente él está involucrado. Y eso no es que esté mal, que esté involucrado. Lo que sí es que tenemos que tener claro es que tiene que ser una prioridad, que se puedan atender, formar los docentes, y eso tiene que hacerlo las universidades. Las universidades no han terminado de entender que este es un tema que tiene que estar dentro de lo que es la formación del docente, porque es una realidad. Entonces muchas veces no están formados, o cuando están formados pasa algo muy particular. Se sabe en el discurso, yo he descubierto una cosa ahora, en el país, en distintos espacios, que somos maravillosos repitiendo el concepto, pero malísimos llevándolo a la práctica. Entonces tú muchas veces oyes al docente que te dice el acoso escolar es una acción intencionada, reiterada, repetida delante de unos testigos para hacerle daño al otro. Pero de repente él mismo, sin darse cuenta, utiliza palabras que descalifican, que ofenden, que humillan, que excluyen. No podemos hablar que es bullying porque el bullying tiene que ser entre pares, eso es otra cosa. Pares entre estudiantes. Cuando es de un docente a un estudiante es una forma de violencia que además está tipificada en la LOMNA, en el artículo 32A, porque es un mal, para que lo sepamos, hay un irrespeto y hay una agresión hacia el estudiante. Eso está en el artículo 32A y cualquier padre que sienta que el docente está utilizando su jerarquía o su poder para agredir puede saber que ya eso está tipificado en la LOMNA. Pero no es bullying. Bullying tiene que ser entre pares. Tiene que ser entre iguales, no entre pares, porque siempre hay asimetría de poder. ¿Qué atención debemos prestarles a las redes sociales de nuestros hijos? Donde también, o que también es un escenario fuerte. Muy fuerte. Para el acoso. Muy fuerte, porque en una red social yo puedo acosar virtualmente a otro y eso no se queda solamente en el contexto, en la relación o en el contexto del salón de clases, eso va mucho más allá. No solamente el salón de clases, del país, eso no tiene fronteras.
Entonces muchas veces por el uso irresponsable de las redes sociales, por el uso inadecuado de las redes sociales, por la falta de Facebook, Twitter, Instagram, todas estas posibilidades donde yo puedo comentar, montar fotos, hacer fotomontajes, o puedo utilizar una cosa que está muy de moda que es el sexting. El sexting es enviar fotos de desnudos, ¿no? Muchas veces no le envía a la persona, pero otros sí. Le toma la fotografía o le pide la fotografía como pana, como amigo y le envía. Entonces son formas, no quiere decir que el sexting sea bullying, pero tiene que ser, como siempre pero decimos, divulgarlo para inadecuadamente y sí, siempre, sí, y además peligroso. es peligroso porque es una forma de irrespeto pues, al otro. Pero hay algo que no quisiera dejar fuera, si me das la posibilidad, que es cómo reconocer que tengo un hijo agresor. Claro, yo siempre cierro con, muy bien, cómo nos protegemos a nuestros hijos de que los acosen. Pero ¿qué hago yo si soy madre o padre del acosador? Ahí Ya está para la ir cosa cerrando. difícil, Ajá. ahí está la cosa difícil. Fíjate lo que uno escucha. Tú escuchas a algunos padres decir, cuando hay el problema, dice, ese no es mi problema, yo tengo un hijo que se sabe defender, yo tengo un hijo que tiene, casi que es un líder. Un líder porque ejerce el poder y todo el mundo le tiene miedo y además hasta las chicas se enamoran de él porque ese es otro fenómeno. Ah, claro. Que el acosador se Es convierte el líder, en entonces. el líder. ¿Qué pasa? Si yo veo que el hijo mío, cuando está con sus hermanos, lo agrede, lo fastidia, lo molesta, cuando está con los primos, permanentemente los está chalequeando, permanentemente le está haciendo daño, cuando está haciendo deporte, tengo que estar alerta. Porque eso que está haciendo ahí lo está haciendo en la escuela. Y si yo no estoy alerta, yo puedo estar preparando a mi hijo sin darme cuenta o dándole la posibilidad que mi hijo se convierta en un delincuente. En el 25% de los casos de acoso escolar cuando están adultos tienen antecedentes penales. ¿Tienen cifras de muertes en los planteles venezolanos en los últimos meses, Oscar? No tenemos cifra. Acuérdate que el tema de la cifra es un problema en el país. Aquí las cifras, cuando tú vas a pedir cifras para poder trabajar y saber la dimensión del problema, no las consigues. Y ese es un problema, porque al estar escondida la cifra, al no saber qué hay, el tema se hace mucho más complejo. Entonces empieza la especulación y muchas veces... Claro, y ese es un terreno muy delicado. Es un terreno muy delicado. Pero lo que sí te puedo decir, si pudiéramos sacar alguna estadística, es si Secodat tiene 2 o 3 solicitudes diarias, imagínate tú, por casos de acoso escolar, y además cuando va a la experiencia, estás en la experiencia propiamente de una escuela, o escuchando la experiencia, te das cuenta que además eso también se da, no solamente, sino también en el entorno fuera de la escuela, tenemos un problema que hay que atender y que no se ha atendido, no se le ha prestado no se ha visto con seriedad lo que significa esta forma de violencia y además está reforzada, y eso hay que decirlo, tengo que decirlo, por lo que los muchachos ven afuera. Si los muchachos ven que personas importantes porque tienen jerarquía, tienen poder y son públicos, ejercen todo el su mundo cargo. lo conoce y además tiene poder y jerarca, utiliza la ofensa, la descalificación cuando no está de acuerdo con lo que otro piensa o siente desagrado por lo que otro dice, el referente es, si él puede, que tiene ese cargo, que tiene esa responsabilidad, que es una persona pública, ¿por qué no hacerlo yo? Y te lo dicen los muchachos cuando tenemos los encuentros de formadores, de formación, pero de promotores del buen trato, ellos te hacen, inmediatamente te sacan el ejemplo, te hacen referencia a quién dijo, qué dijo, dónde lo dijo y por qué lo dijo. Entonces tú tienes que hacer un trabajo ahí también de desmontar que esa persona, no porque tenga poder, lo está haciendo bien, está diciendo cosas que están bien. Claro, y eso te pone también en un conflicto Claro. porque son personas que tendrían que más bien inspirar respeto, además es una figura que tendría que ser reconocida por lo que hace y por lo que dice, sin embargo no es así. Hay muchas cosas más por hablar contigo, pero se me acaba el tiempo. Pero vamos a dejar a nuestra audiencia, porque sabes que a veces se ponen bravos conmigo, me dicen, pero es que no dijiste dónde venden el libro. ¿Dónde venden el libro? Ok. El libro lo consiguen en las diferentes redes de librería, está en Tecniciencia, que es conocida, a Librería Alejandría, está en Librerías Nacho, El Buscón y en las librerías del aeropuerto, en las redes de librería está en general. Esos ojitos me encantan, esta foto está Sí, hermosa, lo dice todo. Yo solamente les digo, mis queridos, cada vez que traigo a Oscar lo hago porque soy madre, pero además fui tía y tengo amigas que no tienen hijos, pero se comportan como tías de mis hijas y están armadas para defenderlas de quien sea y para protegerlas. Pero es muy importante que usted no crea que esto es una cátedra, un programa de esos catedráticos donde usted recibe una clase y ya.
y ay, qué preocupados están por lo que pasa. No, tratemos siempre de estar atentos a lo que pasa con nuestros hijos. Leer su lenguaje corporal es muy importante. Un niño que llega cabizbajo a la casa, Sí. algo le pasa, algo le hicieron. Un niño que no duerme bien, que no come bien, que no habla con nosotros, Así es. está escondiendo algo, algo le está pasando. No dejemos que estas cosas se conviertan en problemas mayores cuando hay tantísimas herramientas, desde este programa hasta este libro, para que estemos todos claros de que esto está ocurriendo en nuestra sociedad, que este es un país que está muy dividido, con un ambiente que se respira de muchísima dificultad desde el punto de vista del encuentro entre seres humanos. Y por eso hacemos el esfuerzo de llevarle a ustedes estos contenidos siempre. Oscar, muchas gracias. Gracias a ti, a la orden siempre. A ustedes por confiar en lo que hacemos aquí en vertvnoticias.com.